En la guerra de Vietnam, un grupo de boinas verdes del ejército estadounidense realizaron un asalto aéreo con la intención de sorprender al enemigo. Pero por culpa de la inteligencia militar terminaron perdidos en la selva, sin saber que los que terminarían sorprendidos serían ellos. Los militares comenzaron a abrirse paso en la selva con la intención de llegar a la base. La jungla no tiene rostro, pero observa. No tiene voz, pero susurra. Aquella noche, la primera, el aire se sentía espeso, como si algo invisible lo empujara contra el pecho. El escuadrón había recibido órdenes de avanzar únicamente bajo la cobertura de la oscuridad. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso saberlo. La marcha comenzó cuando el sol se hundió tras los árboles y la humedad del suelo empezó a hervir en vapor invisible. Cada paso parecía resonar más de lo normal. Aunque nadie hablaba, nadie hacía ruido. Los rifles colgaban del pecho, inútiles frente a un enemigo que aún no tenía forma. Apenas una hora dentro de la selva, los sonidos naturales comenzaron a desaparecer. Primero fueron los insectos, luego los cantos lejanos. Después, incluso el viento pareció detenerse. Todo quedó en un silencio seco, que se pegaba a la piel como barro. Las linternas no alumbraban más allá de unos pocos metros. No por niebla, no por falta de potencia. Era como si la oscuridad misma rechazara la luz. Una figura al frente levantó el puño. Alto. Silencio total. Algo se movía entre los árboles. No era grande, no era rápido, pero se deslizaba, como si la maleza se abriera para dejarlo pasar. Al apuntar las luces hacia el sonido, no había nada. Solo ramas estáticas y lianas colgando. Pero todos lo habían sentido. Todos lo sabían. Siguieron caminando, paso tras paso, solo de noche. Esa era la orden. Pero cada minuto era una eternidad. Cada sombra parecía alargarse demasiado. Cada rama crujía como si ocultara un aliento contenido. Al llegar al primer punto de descanso, los cuerpos estaban sudorosos, tensos, vigilantes. Nadie dormía. Nadie lo intentó siquiera. El suelo bajo ellos temblaba levemente, no como un sismo, sino como si algo respirara bajo la tierra. Algo antiguo, algo paciente. La segunda noche fue peor. El camino a través de la jungla se sentía distinto, como si ya no caminaran sobre tierra, sino sobre algo vivo. Cada pisada tenía eco, un retumbe profundo que no provenía de sus botas, sino del interior mismo de la selva. Las copas de los árboles crujían sin viento, como si algo se moviera por encima de ellos, vigilando desde lo alto. La oscuridad se había vuelto más densa. No era una ausencia de luz, era una presencia. Una masa que envolvía todo y no dejaba que la mirada descansara. El haz de las linternas parecía tragado por la nada apenas salía de sus lentes. No había luna, no había estrellas, solo el peso de algo invisible que los rodeaba. Mientras avanzaban, comenzaron los sonidos. No gritos, no rugidos, no palabras. Era algo más orgánico, como si ramas se partieran bajo pies demasiado largos, como si hojas secas se movieran sin ser tocadas. Uno de ellos giró la cabeza bruscamente hacia la derecha, levantando su arma. Nadie preguntó qué había visto. Nadie quería saber. El aire olía a humedad, a podredumbre y algo más, a hierro, como si el bosque entero sangrara en silencio. Cuando detuvieron la marcha para descansar, las luces se apagaron, una a una, sin causa. No fue una falla. Fue algo más preciso, más selectivo, como si una voluntad desconocida hubiera decidido cortarles los ojos. A oscuras, solo quedaba escuchar. Y lo que escucharon no tenía sentido. Era un murmullo constante, bajo, como si el bosque estuviera lleno de voces que hablaban entre sí. Demasiado bajo como para entender, demasiado cerca como para ignorar. Y, a veces,
Entre los árboles, una silueta delgada cruzaba veloz, más sombra que forma. No se hablaba, ninguno decía palabra, porque si alguien hablaba, algo en la selva respondía. La tercera noche comenzó antes de tiempo. El cielo oscureció sin aviso, como si alguien hubiera derramado tinta sobre la atmósfera. Apenas el último rayo de sol desapareció, la selva pareció cerrarse sobre ellos. Las ramas eran más densas, los árboles más juntos y el aire irrespirable. Costaba moverse, costaba pensar. Avanzaron en fila cerrada, los pasos sincronizados, los ojos clavados en la espalda del que iba delante. La sensación de ser seguidos ya no era una sospecha, era una certeza. No por un solo ente, no por una criatura. Era como si la selva entera caminara detrás. A veces, al mirar atrás, no se veía nada, pero todos sentían la presión, la presencia, el pulso, como un segundo corazón latiendo fuera del cuerpo. En un punto del trayecto, algo pasó corriendo junto a ellos. No hicieron ruido al moverse, pero se sintió un viento helado y seco, una brisa que no pertenecía al clima tropical. Hubo un momento en que se detuvieron, sin razón clara. Nadie dio la orden. Simplemente, todos dejaron de caminar al mismo tiempo, como si algo en sus mentes hubiera escuchado una señal. Delante de ellos, en medio del sendero de barro, la vegetación había cambiado. Las hojas eran más oscuras, las raíces más gruesas, como si no hubieran crecido ahí, sino que se hubieran arrastrado desde otro lugar. Y en medio de ese camino estaba la figura. No era visible por completo, apenas un contorno, algo alto, inmóvil, que parecía temblar levemente, como si no perteneciera del todo a este mundo. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su presencia empujaba contra el pecho, como si el aire se condensara alrededor de ella. Cuando parpadearon, ya no estaba, pero el suelo donde había estado seguía húmedo, como si algo acabara de desprenderse de él. La última noche no comenzó, simplemente continuó. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre árboles sin nombre y raíces que se enroscaban como dedos. Nadie recordaba cuánto habían caminado. Nadie sabía ya si avanzaban o si la selva los hacía girar en círculos. El cuerpo pedía descanso, pero el miedo los mantenía de pie. Ya no hablaban, ya no miraban a los lados, solo seguían adelante, como si algo detrás les pisara los talones. El bosque estaba más vivo que nunca, pero de una forma silenciosa, expectante, casi consciente. Cada tanto, ramas crujían a pocos metros. No había viento, no había animales, solo ese crujir. A veces venía de lo alto, a veces del suelo. En un momento, uno de ellos giró bruscamente y apuntó su linterna al suelo. Y todos vieron marcas. No eran huellas humanas, no eran de animal. Eran líneas largas, delgadas, como si algo con extremidades alargadas se arrastrara entre la maleza. Lo más inquietante era que esas marcas no estaban secas, aún se movían, como si acabaran de formarse. El calor ya no se sentía, el cuerpo temblaba, pero no de frío, era otra cosa, un escalofrío profundo que no venía de la piel, sino del alma, un presentimiento tan puro que dolía. Y entonces la selva habló. No fue un sonido, no fue un grito, fue una presión que vibró dentro de sus cráneos, una palabra que nadie entendió, pero todos escucharon, una orden que no fue dicha con voz. La oscuridad se volvió más pesada. El suelo crujió como si algo enorme despertara debajo. Ninguno corrió, ninguno gritó, porque sabían que estaban siendo permitidos, no salvados, que si aún respiraban, era porque lo que los seguía lo había decidido así. Y cuando finalmente fueron encontrados al amanecer, deshidratados, en silencio, con la mirada fija en el vacío, ninguno habló, porque algunos horrores no se explican, solo se sobreviven. Pero antes de que pases a otro video, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, correo y el número de WhatsApp
para que me compartas si has vivido una historia de terror. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.